y que de repente hay gente que estamos empezando a llegar de clase media, de pueblos, de grupos sociales que no estaban predestinados a contar historias, creo que es una falla del sistema y aún así somos privilegiadas con respecto a otras personas que tienen más problemas todavía, ¿no? Y empecé a entrevistar a muchas mujeres. Una de las preguntas que hacíamos en el casting es: cuéntanos un sueño o un deseo. Y se quedaban, pero bloqueadas. En plan, ¿qué? ¿Un deseo? ¿Qué es eso? O sea, como nadie nunca les había preguntado qué deseaban. Claro, te cambia o sea, tú no puedes seguir haciendo una película como te la habías planteado en tu residencia de escritura, secuencia, interior, día, no sé qué. Como, tía, viene una señora y te dice eso, y si no eres sensible a eso, eres imbécil. O sea, perdón, pero es como... O sea, nos han contado cosas muy fuertes. O sea, la cantidad de gente maltratada que no se lo había dicho a nadie. Soy vulnerable. Para mí ha sido un gran aprendizaje que la vulnerabilidad puede ser una fuerza y que a veces tenemos miedo y no pasa nada, o igual sí que pasa, pero bueno, ya está aquí. ¿Ahora qué hacemos? Trabajo desde la fractura, con muchos dolores, con mucha vulnerabilidad, y quizá por eso no me gusta trabajar sola, porque me da miedo. Entonces creo que esto de ser eficaces y tener que tener una cosa clara y tener que hacer la peli perfecta, pues tío, yo no las hago. No las voy a hacer nunca, lo siento. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al Cinema al Día Podcast, un espacio que nos gustaría convertir en inventario sonoro de algunas de las cosas que suceden en el Festival de San Sebastián. Tanto en el festival de todo el año, lo que llamamos Z365, como en el evento de 9 días que tiene lugar en septiembre. Hablar de cine es algo que nos gusta casi tanto como el propio cine, y por eso en este podcast queremos prestar especial atención al área Pensamiento y Debate, un espacio permanente de reflexión y análisis que, entre otras propuestas, acoge coloquios, clases magistrales y presentaciones con un objetivo: promover el diálogo sobre cine desde una perspectiva industrial, creativa y formativa. La voz que sonaba al inicio del podcast es la de Elena López Riera, cineasta que en la 70ª edición del festival ofreció una clase magistral dentro de las actividades de pensamiento y debate. Lo hizo tras la proyección de su debut en el largometraje El agua, que en su fase de proyecto participó en el programa de residencias Ikusmira Berriak. Después, la película El agua formó parte de la sección Zabaltegui Tabacalera tras ser seleccionada en la quincena de realizadores de Cannes. El encuentro, que reproducimos a continuación, tuvo lugar en la sala de cine de Tabacalera y su moderadora fue Amaya Serrulla, responsable de Pensamiento y Debate y del Departamento de Documentación y Películas. Voy a empezar yo, Elena, gracias por estar aquí, investigando un poco y leyendo un poco sobre ti para esta masterclass. Escuché que decías que en tu casa tus padres te dijeron en un momento que el cine no era para vosotros, y que esta frase como que de alguna forma sí que te marcó mucho. Sí que me gustaría, ahora estamos en un contexto como, creo que muy privilegiado aquí en Donosti, lo hablabais antes. Tabacalera es un edificio que cuenta con una pantalla compartida, con una escuela de cine. Donosti tiene un festival de cine. De alguna forma creo que las personas que vivimos aquí estamos como muy, muy cerca del cine y tenemos la oportunidad como de desde muy jóvenes acercarnos al cine. Sí que me gustaría un poco que nos contaras cuál fue como tu primer contacto con el cine como espectadora. Bueno, pues buenos días, Kaiso. La verdad que estoy muy impresionada que la sala esté llena de gente. O sea que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Ya lo dije ayer cuando presenté la película, pero es realmente cierto que me siento en casa aquí porque, pues he venido con mis cortos al festival, participo, colaboro con la Cinescola. Hace poco también hicimos como un pequeño foco con los cortos en el programa se llama Cinemaldi Plus. Sí. Cinemaldi Plus, o sea que también, estas actividades que tiene el Festival de San Sebastián de no quedarse solo en estos días, sino continuar. Que me siento como en casa, realmente. Pero la verdad, sinceramente, tengo que decirlo antes de empezar, cuando me propusisteis la masterclass, chef, lo que sea,
Yo dije que sí porque sois mis amigas y estoy feliz de venir, pero dije que, o sea, yo que voy, o sea, yo no, yo normalmente estoy del otro lado porque también pues he trabajado mucho tiempo como programadora, entonces no sé muy bien qué le puede interesar a la gente que diga, pero bueno, lo intentaré hacer con la mayor profesionalidad posible. Y, y con respecto a la pregunta, sí, eso lo cuento muchas veces porque, claro, en el momento me enfadó muchísimo cuando tienes 15 años y dices, yo quiero hacer películas, que era algo, estamos hablando de los años 90, donde no había internet, en mi casa por lo menos, completamente abstracto y me enfadó muchísimo con los 15 años que tenía, como, cómo que no es para nosotros? Claro, ahora me doy cuenta de que tenían razón. O sea, de que realmente el cine históricamente, tradicionalmente, al menos en España, ha sido bueno, una práctica pues, donde la gente principalmente privilegiada era la que contaba las historias, la que enunciaba las historias y la que hacía las películas. Y cuando mi madre me dijo, con toda su necesidad de protección y con muy mala baba, porque además siendo una niña no es para nosotros, yo creo que intentaba protegerme. Lo que pasa es que, bueno, pues creo que hemos sido una generación más o menos privilegiada en algunos aspectos. Este es uno de ellos. Y bueno, que el sistema pues a veces afortunadamente tiene fallas y que de repente hay gente que estamos empezando a llegar de clase media, de pueblos, bueno, pues de grupos sociales que no estaban predestinados a contar historias, creo bueno, que es una falla del sistema y aún así somos privilegiadas con respecto a otras personas que tienen más problemas todavía, ¿no? Y lo hablaba mucho bueno, con Luna, con las niñas de la película, que son todas no profesionales y que son del pueblo. Y yo creo que más allá de la cuestión de así un poco de comunista reaccionaria de la lucha de clases, que bueno, yo qué sé, mi formación no la puedo olvidar, hay una cuestión de horizonte, ¿no? Y es que ya no es que tú no puedas contar historias porque una ley te lo prohíbe, no es que no puedas hacer cine porque una ley te dice que no puedes hacerlo por el hecho de venir de clase media, de ser una mujer, de ser de un pueblo. Es que el problema es que no te proyectes, ¿no? Es que no tengas ese horizonte de desear. Y esto es lo que a mí me rompe el corazón cuando trabajo con niñas hoy en día que han crecido en el mismo contexto que yo y ni siquiera se imaginan, algunas quieren salir del pueblo y otras ni siquiera, porque es que no se pueden proyectar en ese horizonte, ¿no? Y entonces, bueno, hay fallas en el sistema, hemos avanzado, estamos avanzando, pero queda trabajo por hacer. No sé si he contestado tu pregunta, me he ido por otro sitio. Y ayer hablábamos, bueno, luego hablaremos un poco más de esto de la comunidad y de hacer las cosas en colectivo, pero sí que creo que para ti formar parte del colectivo de la Casi Negra sí que forma parte un poco como de tu educación, quizás un poco, quizás no reglada, pero sí al final de cinematográfica y también emocional con respecto al cine y a hacer cine. No sé si nos podrías contar un poco cómo surge eso y qué significa un poco luego en tu carrera todo eso. Sí, es que yo soy muy pesada con esto de la comunidad, la familia, la tribu, pero es que para mí ha sido mi única manera de hacer películas y de estar en el mundo, ¿no? O sea, es que es que es muy difícil hacer una película. Entonces, si no te lo pasa, o sea, si no has venido a pasártelo bien, no vengas, ¿sabes? Es como, ya es bastante complicado, bastante sufres como para, no sé, a mí la mía no me gusta hacer cosas sola. Entonces, no puedo separar el trabajo pues eso, de estar en el mundo. Y claro, como mi madre me dijo eso un poco por contextualizar la formación no formada, como mi madre me dijo que lo del cine no era para nosotras, pues dije, yo qué sé, pues voy a hacer estudiar una carrera, ¿no? Lo típico, que te dé pues trabajo algún día. Y yo soñaba con estudiar en una escuela de cine, pero no, pues las escuelas de cine son caras en general y no podíamos permitírnoslo. Entonces fui a la universidad pública y allí me encontré con un montón de pringaos como yo que no habían podido ir a la escuela de cine. Y que son mis amigos del alma, mis amigas del alma, la Casi Negra. Y entonces nos conocimos en la residencia de estudiantes viendo películas en VHS. Es que no sé, hay gente muy joven aquí, ¿sabes lo que es eso? Y nada, nos conocimos ahí pues como ratitas de filmoteca que somos viendo pelis y ahí sí, soñando juntas que podíamos hacer pelis, pero claro, decíamos, ¿dónde vamos a hacer pelis? O sea, es que de verdad creo que ha cambiado en 20 años muchísimo, ¿no? O sea, tener este horizonte de quiero hacer pelis, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿A quién llamo? O sea, en una capital de provincias estudiamos en Valencia.
y no sabíamos dónde teníamos que ir. Claro, la única salida para nosotras era pensar en ir al ECAM o ir al SCAC y ahí conocer famosos que nos produjeron películas. Es que claro, y dijimos, buah, tío, qué mal, nunca vamos a hacer películas. Y a los pocos años, cuando estábamos terminando la carrera, pues empezaron, es que parece que soy una dinosauria, una abuela, o sea, empezaron los móviles con cámaras. Es que claro, las primeras DSLR, la Canon, todo eso, ¿no? Que de repente hacía una imagen guay, no era tan cara. Y dijimos, bueno, pues tenemos móviles con cámara, internet, ordenadores portátiles. Es que claro, empezamos a comprarnos los primeros ordenadores portátiles y creamos una web, un colectivo y teníamos un ejercicio que era filmar, o sea, grabar todos los días lo que fuera. O sea, y teníamos un pequeño blog que creo que no leía nadie, pero bueno, nos obligaba a estar todos los días publicando textos sobre cine, haciendo, o sea, para mí eran películas, no sé, no sé si para alguien más, si alguien las veía, pero esa fue mi única escuela y creo que ahora me di cuenta de que fue una escuela genial porque estabas pensando todo el día en cómo registrar imágenes, cómo dialogar con esas imágenes, que las películas o la idea de hacer una película no se terminara solamente en una pieza de 15, 20 minutos, 1 hora y media, sino en dialogar entre nosotras, en escribir un texto, en reflexionar dónde se iba a emplazar esas imágenes en el mapa de Internet, que ya había Internet, ya estaba en 2004 o 2005 ya bien. Bueno, y así haciendo pues como podíamos, con lo que teníamos y bueno, luego poco a poco fuimos creciendo, como las bandas de rock nos separamos. Y cada una pues empezamos a hacer nuestros proyectos. Y hay un hilo conductor como muy claro en tu trabajo, que es tu pueblo, de dónde eres y la relación que estableces con eso. ¿En qué momento empiezas como a pensar en hacer trabajos en relación a eso? A mí hay algo que sí que me gusta mucho, que creo que te he escuchado alguna vez decir, esta cosa de que eres pero no eres de un sitio. Al final tú también te acabas como... Tú huyes también mucho y eres como huidiza también de los sitios, y cómo empieza a nacer este amor-odio con tu pueblo y querer como retratarlo en el cine. Bueno, el amor-odio con el lugar donde has crecido, llamemos lugares, es pueblo, familia, no sé, sí, el vientre de tu madre, lo que sea. Bueno, creo que no soy la única que tiene esa... esa relación compleja con lo que te ha formado, ¿no? De alguna manera. Yo empecé muy temprano porque, bueno, yo quise irme del pueblo desde que tengo uso de razón, porque yo sí que yo tuve la suerte de tener ese horizonte, ¿no? Donde poder proyectarme. Pero al mismo tiempo... no, claro, es que esto es como de terapia. No sé si hay un psicoanalista de urgencia en la sala que me pueda responder a esto, como querer irme de un lugar y querer volver siempre allí. Pero bueno, esto es algo que, aparte de la broma de la terapia, donde realmente se cristalizó fue en el primer corto, que yo la vi, bueno, que era una historia muy sencillita de un chico que estudia cine y que vuelve a su pueblo. Yo estuve haciendo localizaciones como en muchos pueblos de España, o sea, en random, en plan, en pueblos de Toledo. Y un día dije, ¿por qué no me voy a mi pueblo? O sea, y claro, volví al pueblo y rodamos el corto, había una parte de ficción y había una parte documental, porque el chico volvía a las procesiones, y eran las procesiones de Semana Santa. Y yo tenía muchas ganas, eso sí que tengo una obsesión con el retrato, ¿no? Yo puedo mirar caras durante horas, o sea, no, me da igual que no... Puedo mirar caras durante horas, es como un pequeño vicio así perverso que tengo, caras de gente que... Y una de esas caras que filmamos era un chico, que es el último plano del corto, que me mira así como desafiándome, en plan, ¿de qué vas? Y a mí esto fue lo que me destruyó y lo que me construyó, porque dije, claro, es que ¿de qué voy? O sea, te has ido hace 10 años, ¿de qué vas? O sea, vienes aquí, te crees que eres muy leída, muy cosmopolita, vives en no sé dónde, haces pelis, ¿tú quién coño eres para venir y ponernos tu cámara delante? O sea, fue esa mirada de este chico desafiante, como así un poco en plan chulo, quien me estaba mirando, o sea, yo consideraba que me estaba mirando a mí, ¿no? Y es como esa mirada que también el pueblo te devuelve, o el lugar de origen te devuelve, un poco desafiante, en plan de, ya no eres de aquí, es que tú ya no eres de aquí, o sea, tú no estás mirando al pueblo, es el pueblo que te está mirando a ti y te está recordando que ya no eres de aquí. Hostia, y esto a mí por lo menos me dolió muchísimo,
pero en lugar de ignorarlo, lo que intento es trabajar con ese dolor, que es fuerte, o sea, es esta sensación de intentar, o sea, mi acento que ya no es de ningún sitio, que lo intento forzar a veces porque esa cosa de no, que yo soy de ahí, pero luego se me escapa porque, claro, llevo ya 20 años viviendo fuera. Bueno, la mirada a veces de la gente que se ha quedado allí, que es como por una parte de, uy, qué guay, que haces pelis, tal, pero por otro lado es muy violenta, en plan, ¿eso quién te crees que eres, no? Y lo que yo intento es trabajar con esa herida, ¿no? Que es profunda, o sea, y no intentar no ignorarla. Y el proceso, o sea, porque muchas veces, creemos que los procesos son como muy lineales y que haces primero un corto, que luego haces el otro, luego haces el otro y luego ya das el salto al largo. Pero es verdad que en tu trabajo, como el tema y el lugar está como muy presente todo el rato, sí que me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido el proceso hasta llegar a hoy y a una película como El agua, pasando por los diferentes cortos y bueno, todo el trabajo que has hecho como en tu pueblo, porque al final en cada uno de los cortos también miras una cosa distinta, profundizas en algo distinto y bueno, que nos contaras un poco. Pues tampoco lo he planeado mucho porque no soy muy de pensar, la verdad, las cosas antes de hacerlas, lo cual no es, amigas, no es una buena idea en la vida, no pensar antes de hacer las cosas. Pero bueno, han ido surgiendo así. Es verdad que soy una persona bastante lenta, o sea, tardo pues cada corto pues una media de 2-3 años en hacer, que es mucho tiempo, y el largo, si lo pienso, me deprimo, o sea, como que ha sido un buen rato. Pero también es verdad que yo sé que necesito ese tiempo y al mismo tiempo que digo, hostia, tío, la gente es súper eficaz. O sea, dice, voy a hacer una peli y la hace y como en un año ya tiene la peli hecha, guau. Pero también he aprendido, que esto es algo que te da los años, que está bien, he aprendido que ese tiempo es precioso, ¿no? O sea, que los procesos a mí los disfruto porque los hago en colectivo y porque los hago en compañía. Y también, aunque no queden en la película al final, quedan para nosotras y para nuestra experiencia. Yo quiero creer que algo de esa energía colectiva también y de ese proceso que es largo queda, ¿no? Como que algún sedimento se va posando en la pieza final que queda, ¿no? Y como los procesos los disfruto mucho y soy muy lenta y me gusta mucho observar, ir a la sala de montaje, decir falta algo, volver. Pues los cortos han ido apareciendo de manera un poco orgánica. Bueno, Las vísceras empezó con brutos que nos sobraban de pueblo. Los que desean no iba a ser un corto, era bueno como un poco de casting, porque quería un palomista para El agua, que ya la estaba escribiendo, y luego dije, mira, no está mal esto de los palomos, vamos a hacer ahí un cortito con esto. Pero no estaba planeado, ¿no? Como ahora hago un corto, y El agua, lo que sucedió fue que cuando empezó a emerger todas estas historias legendarias y toda esta mitología, hace unos años que hubo un amago de Riada, empecé a documentarme, empecé a entrevistar a muchas personas del pueblo que habían vivido riadas, personas de diferentes edades, un trabajo de documentalista puro y duro, ¿no? Como preparando. Y bueno, luego ese trabajo de documentación me llevó a la historia mitológica y a intentar tejerlo todo eso, y dije, hostia, pues igual va a durar más de 20 o 30 minutos. Y bueno, poco a poco, así construyendo, han ido apareciendo las diferentes. O sea, te lo he preguntado porque realmente, o sea, me parece interesante como realmente no pensar tanto y como que las cosas... Sí, entiendo que luego los procesos se alargan, pero que creo que es interesante también como compartir que a veces las cosas tampoco son como tan lineales y tan como que no vas de un lado al otro como muy seguido y que no todo surge, igual que las cosas no tienen que surgir como las planeas, como de alguna forma, y puedes volver atrás y volver adelante, y creo que es interesante. Eso ya lo hemos hablado alguna vez de sí. Record, que es mi militancia contra la eficacia. Tío, ya está bien de ser eficaz. O sea, de la eficacia y tener las cosas claras en la vida y ser todo el rato esto esfuerzo de las mujeres fuertes. Ya, pues esto, no, por favor, pro. Digo, ahora, no, perdón, que es que yo, claro, luego es que, claro, pasa esto, que abro la boca y sube el pan. Y cada vez que cojo un micro digo, no, esta vez voy a ser comedida, pero bueno, no. Está bien. No, la moderación no es uno de mis atributos, la verdad. Así que lo siento si ofendo a alguien, pero bueno. Estoy un poco cansada de esta necesidad de tener las cosas claras constantemente, la respuesta rápida, la fortaleza, sobre todo cuando haces películas. Yo hablas con compañeras, con compañeros, y tienes que tenerlo todo claro. Es como, tío, no, lo siento, soy frágil, no soy fuerte.
no lo soy. O sea, hay momentos y hay días que me levanto así bien, para arriba, pero es que la mayor parte del tiempo soy vulnerable y creo que para mí ha sido un gran aprendizaje, gracias también a muchas personas que han compartido esto y que, hostia, que la vulnerabilidad puede ser una fuerza y no sé si todavía está Desiree de Fes en la sala. Estás aquí, bueno, su podcast me ha ayudado mucho y de verdad, y escuchar esas voces de otras mujeres compañeras es que a veces tenemos miedo y no pasa nada, o igual sí que pasa, pero bueno, ya está aquí, ¿ahora qué hacemos? Yo he elegido no ocultarlo, ¿sabes? Trabajo desde la fractura, con muchos dolores, con mucha vulnerabilidad y quizá por eso no me gusta trabajar sola, porque me da miedo. Entonces creo que esto de ser eficaces y tener que tener una cosa clara y tener que hacer la peli perfecta, pues tío, yo no las hago. No las voy a hacer nunca, lo siento. Y por ejemplo, el agua, comentabas un poco de dónde surge, de esta, las leyendas sobre el agua. Me gustaría que profundizaras un poco más en cómo surge este proyecto y también cómo ha sido como el proceso de escritura, porque creo que, claro, esto es una historia que va sobre tu pueblo, con gente de tu pueblo, tú eres de allí, pero hay una persona que también participa contigo en el guión, que es Philippe, que él es francés. Entonces sí que me gustaría que nos contaras un poco qué aporta como una visión que es como externa del lugar. Bueno, aporta conciencia y distancia, que creo, bueno, aparte de muchísimas cosas más, que creo que era necesario también para no ser, no deja de ser ombliguista, ¿sabes? A despedir sobre tu pueblo todo el rato y las historias que te cuentan, soy consciente de ello, pero creo que una mirada externa también te ayuda a poner un poquito de distancia en todo eso. Entonces, Filiz, que además es una persona muy cercana para mí, es mi pareja, o sea que aparte de conoce muy bien el pueblo, hemos vivido muchas cosas juntas, es crítico de cine, o sea que creo que aporta distancia y un poco de estructura a toda esa cosa que es bastante desestructurada ya de por sí. Y es que de verdad a mí es que no me gusta hacer nada sola, a mí es que escribir sola me aburre, es como para qué, o sea, no me gustan todas las dinámicas compartirlos y además de Philip, que es el co-guionista y ha aportado muchísimo sobre todo pues eso, a la estructura y la distancia de la historia. Es una película que hemos hecho un casting durante 1 año y medio. Un trabajo de documentación, del documental clásico de filmar entrevistas, Talking Head, que me apasiona. Otra cosa de que voy a subir el pan, pero reivindico el documental clásico que se llama Documental y los Talking Heads. Me gusta mucho registrar la gente que habla y me parece bonito, no sé, como esta cosa sencilla de registrar la palabra. Entonces también el guión se ha nutrido mucho de esas personas, se ha nutrido mucho de todas las actrices y los actores no profesionales que participaban. Y por eso ha sido tan largo, pero es que ha sido muy bonito también poder enriquecer esa estructura con todas esas personas que participaban. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas, felicitaciones, está muy buena la película. Y tenía un montón de preguntas, pero creo que las has respondido casi todas. Y era para ver si podías profundizar un poco en el tema del casting, porque me resonó mucho que sean tan buenas actuaciones. Y que comentaste que eran gente, chicas del pueblo. Hay un comentario muy bueno ahí también, ¿no? Sí, excepto Bárbara Leni y Nieve de Medina, que son las actrices que hacen de madre y de abuela. El resto del elenco, todo él, son gente de allí, son no profesionales. De hecho, está la mitad de la familia, mi madre, bueno, como siempre, con toda la pandilla. Mis primas, mis amigas del colegio. Vale, voy a decir otras cosas que... No, es que últimamente me hace mucho esta pregunta de mezclar actores profesionales y no profesionales. Lo hablábamos ayer. También, sí. Se hace mucho esta pregunta, no sé, y de verdad que me sorprende. Claro, obviamente no soy objetiva porque si algo estoy satisfecha o reconciliada con la película, que luego podemos hablar también de esos isus de odiar lo que haces inmediatamente, pero si algo creo que estoy satisfecha y reconciliada es con la piel que tiene cada personaje que hemos inventado, ¿no?
Y me sorprende mucho que haya esta pregunta sobre la mezcla de actores profesionales y no profesionales como si fuera algo novedoso y que parece que ahora tienes que tener como esta cosa de o todos, no, estas reglas absurdas que nos inventamos, ¿no? O todos profesionales o todos no profesionales, cuando es algo que se ha hecho siempre. Bueno, no sé, yo la gente a la que admiro muchísimo, no voy a ponerme a citar aquí nombres de rata de filmoteca, pero que todo el mundo conoce, han hecho esta mezcla. A mí hay algo que me interesa mucho de ese diálogo de la gente que tiene un bagaje, una formación, una experiencia y gente que no. Porque creo que se genera, y esto lo comentábamos ayer, creo que Albert Serra lo explica de una manera como en su elocuencia incomparable, pero que es muy interesante cuando habla de la dirección de actores, que es encontrar o buscar la vulnerabilidad del actor y el momento, o sea, salir de la zona de confort. Creo que en el momento en el que tú estableces ese diálogo de una persona que nunca se ha enfrentado a una cámara, que por definición no está en su zona de confort, y una persona que tiene mucho bagaje y que se tiene que enfrentar a la mirada desnuda, al gesto desnudo de una persona que no tiene experiencia, de alguna manera se está también saliendo de su zona de confort. Y a mí ese diálogo me interesaba muchísimo. Y luego el trabajo, ¿cómo fue? Pues fue muy... A ver, es que yo también soy no profesional, es que es mi primera peli, yo no sé dirigir actores, o sea, es como, yo qué sé, claro, es que ¿cómo le voy a exigir yo a la gente que sea profesional si yo soy la primera que no lo soy? Si no sé ni cómo se llaman las ópticas, o sea, es como, yo llegaba ahí y a mi de foto, pues hacer más grande, más pequeño, yo qué sé, o sea, ¿cómo le voy a exigir yo a un actor que sea profesional? Y si yo no sé dirigir actores tampoco, entonces lo que hemos hecho, pues ha sido pues hacer las cosas un poco sin pensar y como hacemos, y un poco de manera intuitiva y jugando mucho y pasando mucho tiempo juntas, que para mí sí que ha sido importante. Por ejemplo, dudé mucho, pero no quería que leyeran el guión antes del rodaje, porque me imaginaba yo, que a lo mejor no es así, como que se iban a masticar mucho los textos y todo eso. Entonces no leyeron el guión hasta unas 2 semanas antes de rodar. Y lo que hicimos fue pasar muchísimo tiempo juntas. Trabajamos con una amiga muy cercana, que es Violeta Gil, que no sé si, bueno, conocida, es poeta buenísima, va a publicar su primera novela ahora con Caballo de Troya, es actriz también y tiene una compañía de teatro que se llama La Tristura, de la cual soy muy fan. Y Violeta también, que es una persona con muchísima formación, pero nada ortodoxa, y otra punky como yo, pues nos íbamos ahí a un huerto pues a jugar, a cantar, a comer, o sea, hacer cosas que generaran comunidad, porque esas niñas no se conocían, nadie se conocía antes del rodaje. Y no sé si lo hicimos bien o mal, pero era la única manera que se nos ocurría para poder generar esas cosas que por muy bien que escribas en un guión, creo que es difícil de conseguir. Pues un gesto, una mirada cómplice, una sonrisa, yo creo que hay cosas que si no pasan por otros sentidos que no sea solamente la intelectualidad de leer un texto, que sea, pues eso, tu cuerpo. Me parecía difícil de llegar ahí, entonces, pues yo qué sé, nos lo fuimos inventando así un poco por el camino, tampoco es que no teníamos ningún método, yo la primera. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecerte que no hicieses caso a tus padres y enhorabuena por regalarnos esta película que me ha parecido una maravilla. Y bueno, yo también te quería resaltar la naturalidad de todos los actores, la utilización de la música, cómo tejes toda la historia. Y bueno, para alguien que dice que no sabe dirigir actores, me encanta, por ejemplo, la primera escena en la que los chavales se reúnen después de estar toda la noche de juerga. Me gustaría preguntarte cómo se rueda una escena así, tan bonita. Y por último, una curiosidad, no sé si esa camiseta tan bonita que llevas es homenaje a Godard, pero ya que has mencionado los VHS de los que tanto aprendiste, me gustaría preguntarte también por los directores y directoras que más te han influido. Muchas gracias y enhorabuena otra vez. Pues nada, muchas gracias. Esa escena en concreto, claro, esto es la escena que escribes en un guión empezando a ver cómo me sale. Porque que es la escena que todo el mundo... O sea, yo soñaba para hacer películas para poner fantasmas. Que yo quería hacer pelis de fantasmas, rodar fiestas y afters, que es lo que más me gusta del mundo. Pero claro, esto nunca... O sea, ¿no? Y cosas de follar, pero todavía yo no he llegado. Pero que es lo más difícil de... Ya la próxima igual... Como lo que más te mola de la vida, pero luego esto ya ponerlo en escena es más complicado. Y claro, cuando muchísimas de las pelis que veo donde hay fiestas, afters, no, las fantasmas están mejor resueltos, pero fiestas y afters es como, hostia, tío,
de verdad es tan difícil. Y yo, venga, pues voy a intentarlo. Y también decía, bueno, si no pasa nada, la puedo cortar porque tampoco es la primera secuencia. Y pues la rodamos repitiendo muchas veces. O sea, creo que tampoco hay mucho misterio. Y estando un poco de after también. O sea, estábamos muy cansadas. Fue la última cosa que rodamos de toda la película. Llevábamos las 6 semanas rodando. Entonces ya se notaba ese cansancio, un poco esa risa tonta del final del curso. O sea, creo que es un poco la misma respuesta que antes. Creo que no habríamos podido llegar ahí si ese grupo de personas no hubiéramos pasado, o sea, no hubiéramos estado en un huerto tirándonos naranjas, hubiéramos estado haciendo otro tipo de cosas que no fueran solamente apréndete el diálogo y repítelo. Y había una parte escrita, pero había mucha improvisación. Bueno, ahora ya habéis dicho el diálogo. O sea, yo creo que el diálogo nos sirvió, que esto es algo que un poco pusimos en marcha todas juntas con ellas, incluso porque ellas también iban añadiendo cosas a los diálogos. Una vez que ya habían dicho lo que tenían que decir, se relajaban y entonces decían lo interesante. Y eso era muy guay porque no me lo he inventado yo, se lo han inventado ellas. O sea, era como... claro, seguían porque realmente ya ya se habían relajado, ya habían, pues eso... habían vuelto a su zona de confort igual después de haber salido y entonces decían las cosas interesantes. Todo eso de, por ejemplo, al principio Joaquín que dice yo tengo ahorros y me quiero ir a Madrid, o sea, todo eso son ellas hablando. No era parte del diálogo, pero claro, eso no surge... Yo es que no creo... Ya he dicho lo de la eficacia, por segundo punchline. No creo en el talento, nada. O sea, en el mío, por lo menos. Pero creo mucho en el trabajo. O sea, eso aparece no porque milagrosamente ese día, o sea, porque habíamos estado 6 meses trabajando, habíamos estado 6 semanas rodando, había un equipo muy compenetrado también, o sea, que se pone mucho el foco en las actrices y los actores, que está muy bien, pero un equipo con el que llevo trabajando años, un director de fotografía que me entiende con la mirada, Giuseppe Truppi, que además vive aquí, creo que no está aquí, pero bueno. Que todo eso aparece porque hay mucho trabajo detrás, ¿no? Hay mucha complicidad de un equipo que no hay otra manera de que exista si no se pasa tiempo juntas y no hay una cierta sintonía. Entonces creo que es importante. Y la camiseta es el regalo de Navidad de mi hermano, que me la hizo. Y claro, es la camiseta de Abu Dusuf, que me gusta mucho. Entonces sí, Godard me gusta mucho. Tampoco soy de la religión godardiana, pero me gusta mucho. No es de mis referentes principales, pero Chantal Akerman me gusta muchísimo. Si tuviera que decir una persona, Chantal Akerman. Bueno, enhorabuena desde el sector valenciano, cercano. Me ha parecido tu película una muestra enorme de autenticidad, así que enhorabuena. Pero más aún tu discurso creo que dialoga y expande esa experiencia y además oírlo como desde la perspectiva, ¿no? que lo enfocas. Entonces yo quería preguntarte un poco, siguiendo esa línea, la línea del pueblo que tú has trabajado, ¿no? desde hace tanto tiempo, y a raíz de lo que estabas comentando, del diálogo, ¿no? Que estos procesos lentos que dialogan con la imagen, pues un poco ya a nivel de la propia película ya realizada, ya estrenada, cómo dialoga con el pueblo, ¿no? Cómo dialoga con Orihuela, con aquella zona. No sé si has tenido experiencias cercanas de presentarla, compartirla, o también a nivel de perspectiva, ¿no? Cómo puede ayudar también el cine, digamos, que se acerca a lo popular, pero también desde los formatos igual no muy convencionales, ¿no? Cómo puede ayudar a generar ese diálogo, ¿no? Con el entorno. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Todavía no hemos hecho la proyección, digamos, pública en Orihuela porque la película se estrena el 28 de octubre y sí que está previsto por la semana antes hacer algo un poco especial. Sí que la ha visto mucha gente del pueblo porque tengo la grandísima suerte de, pues eso, venir acompañada de tribu siempre. Sí, soy como las estrellas del hip hop ahí que vienen con sus 40 colegas del instituto. Acá se vino medio pueblo, ayer estuvo aquí mi familia, mis primas, mis padres, mis amigas del cole, o sea, entonces claro, bueno, también es pueblo que está muy a favor porque son mi familia. Entonces, con esa gente ha habido, claro, una emoción y un feedback muy bonito. Pero
es una pregunta interesante a la que yo le doy muchísimas vueltas, bueno, como decía desde el primer corto, ¿no? Con cómo el pueblo te mira a ti, ¿no? Y tampoco, o sea, después de muchos años y de darle muchas vueltas, y los primeros años yo era como muy militante, además yo he trabajado de programadora en un festival documental mucho tiempo, Visión Duguel, y sobre todo en la práctica documental está mucho esto de ¿y qué piensa la persona que ha filmado? ¿No? Se siente representada. Y al principio he sido muy militante de la gente tiene que sentirse digna y representada en la pantalla. Es como, claro, ok, sí, dignidad, todo el mundo. Pero, atención, ahí lo dejo, ¿eh? Pero, hostia, es complejo. O sea, no sé también si hay que poner todo el peso de la formulación de la pregunta en ese lado, porque simplemente haciendo el ejercicio de quién se siente representado en una foto, de verdad. O sea, te hacen una foto y por mucho que yo te diga, pues está genial, tú dices, ya, pero... O sea, que también, no tengo la respuesta, pero creo que también hay que aceptar, o por lo menos hay que aceptar, sí, hay que aceptar la evidencia de que a veces la gente no se siente representada y no por ello se tiene que sentir insultada, manipulada. O sea, quiero decir que quizá hay que intentar reformular o replantear esta cuestión de que te valide completamente la persona, el objeto de mirada, ¿no? O sea, yo entiendo, acepto, asumo que el cine es una práctica completamente asimétrica y donde el poder lo tengo yo en mi película. O sea, al final tú eliges dónde pones la cámara, eliges el montaje y me parece que también es un poco... Ya sé que esto es muy polémico lo que estoy diciendo, pero que es un poco, pues es un poco falso, sinceramente, pensar que yo soy una persona completamente objetiva, un ángel que baja del cielo y que quiero a todo el mundo y que no hay nada perverso ni o sea, que todo es como súper horizontal. Tío, no es horizontal. O sea, yo elijo lo que se queda en la película. Entonces creo que en el momento en el que tú asumes que esa horizontalidad, por mucho que sea utópica, no es real, por lo menos desde mi punto de vista, mi opinión, presuntamente, todas estas cosas que tengo que decir, en mi opinión, no, pues yo asumo que esa horizontalidad no existe, para mí, en mi caso. Creo que el buenismo de pensar que todo, o sea, que es una idea utópica y no sé tampoco si muy políticamente muy interesante. Ello no quiere decir que yo quiera que todas las personas de mi película, yo intento que desde mi punto de vista sean sublimemente bellas, inteligentes, respetadas. O sea, quiero decir que asumir la asimetría y que no haya horizontalidad en esa mirada no significa que tengas que explotar a la gente. O sea, creo que ahí hay todo entre el blanco y el negro una serie de grises muy interesantes. Entonces le he estado dando muchas vueltas a esta pregunta y para responder, ojalá la gente se sienta feliz cuando vea la película, pero si hay gente que no se siente representada, creo que tendré que asumirlo. Pues igual que, aunque no hagas películas en el pueblo, hay gente a la que le cae bien y gente a la que le cae mal. Y me parece que también reducir este debate a esto de si el actor o la actriz o la persona en un documental que no sé por qué tienen que validar más que un actor que de ficción su imagen, está bien, todo está bien. O sea, creo que también hay una gama de... Lo digo también por todas las polémicas a las que asistimos diariamente y que en el mundo de Internet hoy en día son muy peligrosas. Bueno, creo que está bien abrir los debates y asumir los matices de las cosas y asumir, tío, que a veces no somos ángeles del cielo que solamente quieren el bien del mundo y las causas humanitarias. O sea, que también, no sé, yo por lo menos asumo la asimetría. Y algo hablábamos ayer de, bueno, y decías ahora, ¿no? Que no eres ortodoxa, que la palabra que muchas veces no tiene lugar, como y que te dicen que no haya tanta palabra, no haya tanta palabra. En esta película sí que hay como unos testimonios como muy claros y sí que me pareció bastante bonito y bastante interesante lo que comentabas ayer de la experiencia que había sido para ti como hablar con todas estas mujeres y lo que eso había supuesto un poquito más allá de la película, o sea, un poco más para ellas también. Y me gustaría que nos lo... O sea, la importancia que tiene para ti que haya palabras en la película y el proceso como ha sido con estas mujeres. Sí, o sea, yo también es otra de mis obsesiones, ¿no? Como la tradición oral, la manera en la que eso se transmite de generación en generación y la manera también en la que el cine lo registra, ¿no? Como a veces hay tendencias, ¿no? Y hay algunas prácticas de cine, ¿no? Que se condenan un poco así a priori, estas coletillas de escuela de cine un poco, ¿no? De la voz en off, pues si lo puedes contar con imágenes, no pongas una voz en off. Y si se puede contar con imágenes, que no haya gente explicando cosas. Es como... Si vamos a parar ya con las leyes del cine, que no hay un parlamento que las apruebe, ¿no? O sea, es como, pues
no sé, a mí por lo menos como espectadora me interesa, y gente a la que admiro mucho, por también citar otro nombre que me ha formado mucho y que soy muy fan, como es Jan Eustache, que trabajó mucho sobre la palabra, la oralidad, la repetición. A mí hay algo en la palabra que me interesa mucho, no solamente por el contenido narrativo que ella pueda tener, ¿no?, para hacer avanzar una historia, sino, lo comentábamos ayer, ¿no?, que me obsesiona mucho, que son las inflexiones de la voz. O sea, la voz como un instrumento estético en sí mismo muy potente, ¿no? Las rugosidades de la voz, las inflexiones, los fallos, porque una voz, más allá de lo que contiene, te cuenta muchísimo, ¿no? También me vienen nombres porque soy muy admiradora y estoy obsesionada con las voces y con las voces en off. Marguerite Duras, que la ha trabajado mucho. Hay una película increíblemente, que es una de mis preferidas, que es un cortometraje de Farrukas, que se llama La Casa es Negra, perdón, que es una poeta iraní que solamente hizo esa película, que es un cortometraje increíble y que son poemas donde no solamente es el contenido del poema, que no es narrativo, es la cadencia de su voz que te va puntuando esa imagen y que genera ahí un espacio entre lo que estás viendo y lo que estás escuchando, pero no por el significado que tú le pones a esas palabras, sino porque eso funciona pues como un elemento estético en sí mismo, ¿no? Y a mí todo lo que tiene que ver con las texturas de la voz me obsesiona muchísimo. Entonces, cuando empecé el proceso de esta película, investigando, ¿no?, como con toda la mitología, con los recuerdos de las riadas, y empecé a entrevistar a muchas mujeres, que son las que principalmente, por lo menos en mi familia, transmitían estas historias. Bueno, pues hacíamos un pequeño casting ortodoxo, que era venir y lo contaba, que me da mucha risa, pero siempre lo cuento porque se empezó a convertir como un poco en la consulta del psicólogo. Y venían señoras y decían, no, que ayer entrevistasteis a mi vecina, yo vengo aquí a que me hagáis la entrevista también porque mi marido me ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Y era como, pase, señora. Y era hermoso, o sea, de verdad, era muy bonito, porque yo decía, tío, o sea, que es que tienen una cámara delante, que esta gente no me conoce de nada y no sabe qué voy a hacer con este material. Y nos contaban cosas, pero tan íntimas, tan fuertes, cosas que nunca habían contado a nadie, porque nadie les había preguntado. Y o sea, esto que parece una banalidad y a lo mejor os parece una soberana tontería, pero cuando tú te vas a tu casa y dices, hostia, esta señora de 65 años, cuando una de las preguntas que hacíamos en el casting es, cuéntanos un sueño o un deseo, y se quedaban, pero bloqueadas, en plan, ¿qué? ¿Un deseo? ¿Qué es eso? O sea, como nadie nunca les había preguntado qué deseaban. Tío, o sea, es que a mí eso claro, te cambia o sea, tú no puedes seguir haciendo una película como te la habías planteado en tu residencia de escritura, secuencia, interior, día, no sé qué. Como, tía, viene una señora y te dice eso, ¿cómo no si no eres sensible a eso, eres imbécil? O sea, perdón, pero es como... claro, y esto fue ya después de mucha carga emocional, ¿no?, de todas estas señoras que nos contaban su vida, sus deseos, o sea, nos han contado cosas muy fuertes, violaciones, maltratos, o sea, la cantidad de gente maltratada que no se lo había dicho a nadie y que yo no había denunciado porque, bueno, era su cosa, pero, o sea, un porcentaje altísimo, altísimo. Y que solo lo han contado en un casting de una película de una tía que no conocen de nada. Bueno, pese a toda esa carga emocional muy fuerte y tal, la manera en la que relataban esas cosas, que era muy fuerte también y que obviamente no está en la película porque no procedía, cuando algunas de ellas pues les decíamos, bueno, pues ya vamos a venir otro día con una cámara un poco mejor tal, con sonido sobre todo, para participar en la película, y muchas de ellas nos decían, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo hablar. Tío, hostia, o sea, una persona que está hablando te dice que no puede hablar, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la sociedad? O sea, ¿qué tipo de taras tenemos como sociedad para que tantas mujeres en el mundo, tío, que no creo que sean solo en mi pueblo, te digan que no saben hablar cuando están hablando? O sea, o sea, es que no tengo palabras para describir eso. Es claro, cuando eso obviamente pues va afortunadamente contaminando la ficción que tú estás escribiendo tranquilamente en tu residencia de escritura, yo entiendo que es polémico y que habrá mucha gente a la que no lo entiendo, lo asumo perfectamente, que haya gente a la que no le guste que una ficción se vea interrumpida por ese tipo de testimonios, pero es que para mí era, no sé, es que no había capacidad, o sea, no era o sí, o sea, era la única manera de poder devolverles algo de pequeñísimamente, ínfimamente, algo de todo lo que ya me habían dado, y es que la única manera que se me ocurría
era la más fácil, o sea, la más sencilla, como habla. No sé. Hola, buenas. Felicidades por la película. Yo tenía una pregunta que me surgió viendo la cinta, es ¿cómo habéis hecho todas las partes de las riadas? Porque entiendo que habrá sido muy complicado y yo no sé si, claro, no sé si vais con un equipo alquilado a grabar todo eso y tenéis que estar pendiente de cuando ocurre. O sea, ¿cómo es el proceso para hacer toda esa parte de la película? Ya. Bueno, pues esto fue pues, un siniestro milagro, porque realmente fue una catástrofe. Pero claro, yo cuando empecé a escribir esta historia en 2018, que bien lo sabes que no me estoy inventando la fecha, porque estaba aquí precisamente escribiendo la historia, no había habido una riada gorda desde el 87. Y bueno, pues nada, obviamente la pregunta de todas los fondos, me acuerdo la entrevista de la Cinefundación del Festival de Cannes, que es como una entrevista ahí con Gilles Jacob, como todo muy tal, ahí, ¿y cómo, señorita, cómo va usted a hacer una riada? Y yo qué sé. Claro, y yo pues decía, bueno, porque tengo una mirada muy sensible, haremos una elipsis, tal, y contaremos el después, yo qué sé. Es que soy muy inconsciente, ¿no? Porque esto, amigas, no es un consejo para la vida. Como ya veremos, yo siempre soy de ya veremos cómo sale. Por algún sitio saldremos. No tenía, o sea, realmente pensaba hacer una enorme elipsis. Y, por desgracia, en 2019 pues sucedió la riada más grande que se recuerda desde el 87, que hubo 11 muertos, o sea, todo esto que se ve, que es real. Entonces, bueno, pues sucedió esto. Conté porque yo en ese momento no estaba en el pueblo lo cerraron, no se podía entrar, y conté con la grandísima ayuda de dos queridísimos amigos que son Chema García Ibarra y John de Sosa, o sea, segunda unidad de super lujo, y dije, tío, Chema, vete al pueblo, y Chema iba al lado de mi pueblo con una cámara y grabar, cogerme unos planicos. Y entonces, gracias a la colaboración de la amistad infinita, conseguimos unos planos muy bonitos bueno, muy bonitos, siniestramente bonitos de la riada. Y luego, a mí algo que me interesa, o sea, que hay algunos, los planos del final son del Palmeral inundado, son de Chema y John, pero a mí lo que me interesaba mucho fue cómo la gente, yo sigo con mis issues, cómo la gente cuenta las cosas, ¿no? Cómo la gente, era la primera vez en la historia que esas riadas se contaban con teléfonos móviles y con redes sociales. Entonces, cómo una persona te está contando en directo que se están llevando su coche, o que, ¿sabes? O que el río o sea, literalmente e inmediatamente se está desbordando, y que ves, es que es acojonante. O sea, no sé si alguien aquí ha vivido esto, que parece de broma, pero hostia, es que ves subir el agua y es que va a toda hostia, y tú estás ahí en plan, es que me voy a ahogar, o sea, es muy loco. Realmente es muy de ciencia ficción, porque luego además dura como una semana y a las 2 semanas se seca y ya nadie se acuerda. Es muy loco todo. Y claro, yo estaba asistiendo a eso frustradísima por un lado, porque es que el pueblo realmente lo cerraron, no podías entrar, no podía estar allí, pero al mismo tiempo observando cómo la gente lo estaba contando en directo, y es que se me ponían los pelos de punta y otra vez decía, madre mía, vaya mezcla de peli que estoy haciendo aquí. Bueno, como no habíamos puesto ya suficientes retales diferentes, venga, pues esto también. Pero es que me parecía que realmente no había una manera mejor de contar ese momento, ¿no? Que como lo estaban contando las personas que lo estaban viviendo ahí. Entonces, pues fue pues eso, pues una casualidad. Hola, felicitaciones por la película, que es hermosa. Y para, bueno, agregar una capa más, quería preguntarte, en todo ese proceso tan largo que se fue dando y que se fue como trenzando, ¿de qué manera se trenzó o apareció o pensaste lo de el mito de la santa, de la mujer que se la lleva al río? ¿Cómo apareció? ¿En qué momento? Apareció cuando yo era muy pequeña, no me lo he inventado yo. Bueno, es que me lo contaban en casa. Yo creo que es que mi abuela, que era esta sí que era una cuentista buena, que bueno, hasta ahora, por desgracia, es que nos contaban muchísimas historias cuando éramos pequeñas, muchísimas, todo el tiempo. En mi familia todavía se hace mucho y en mi pueblo todavía se hace mucho. Yo creo que es una teoría así un poco loca, creo que tiene mucho que ver con el calor. Mi pueblo hace muchísimo calor en verano. Y es que los momentos de la siesta, estos que estás un poco entre el sueño y la vigilia, y que los niños, cuando eres niña estás muy pesada, o sea, la única manera bueno, es que es un entretenimiento muy barato, contar historias, no sé si lo practiques en casa, pero
es que mi abuela nos estaba contando historias constantemente, mi abuela, las vecinas, o sea, esto de salir a la calle a tomar el fresco, estar como pues en la calle tirados porque es que no puedes hacer otra cosa con ese calor, es algo que se cultiva mucho, también por eso tengo esa obsesión con la tradición oral. Entonces yo creo que mi abuela, la mitad de cosas, me decía que se contaban y ya se las inventaba tranquilamente, pero yo, o sea, jamás en mi vida se me ocurrirá poner en duda la palabra de mi abuela, primero porque es mi abuela y no lo voy a hacer. Y segundo, porque es que me parece fascinante. O sea, si es verdad, es fascinante. Y si es mentira, es más fascinante todavía que tuviera esa capacidad de generar todo tipo. Pero es que además, vuelvo a lo mismo, no es tanto el contenido de la historia, sino cómo nos iban esas mujeres que nos han criado, cómo iban introduciendo ese tipo de discursos que cuando los sacas de contexto son completamente fantásticos y fantasiosos, pero en el contexto mismo es que te lo contaban, siempre lo digo, pero es que es verdad, con niña que te vas a caer o no te bañas que no has hecho la digestión todavía, o sea, este tipo de cosas pues cuando la novia se la lleva. Y siempre hay... A mí me enfadaba muchísimo cuando era pequeña, de mi madre y mis abuelas, siempre había cosas, no hagas esto que te va a pasar, o a un niño le pasó esto. Pues un niño se comió no sé qué y se murió, y siempre había niños que se morían. Un niño se metió en una acequia y se ahogó, y una niña no sé qué le pasó, y era como, hostia, tío, todos los niños se mueren en este pueblo. Y era como, que no voy a verlo, a veces le digo, mamá, joder, no se os ocurrió otra cosa. O sea, y era como todo el rato mezclar, bueno, pues las historias más rocambolescas con la vida cotidiana, pero porque para... Esto es una reflexión que ya he hecho a posteriori, que soy una mujer leída y viajada y todo eso. Como intento, bueno, aparte de bromas, cuando intento analizarlo desde un punto de vista crítico, como esa necesidad esa necesidad de ficción constante y de una ficción que esté muy lejos de tu realidad cotidiana, yo creo, en mi opinión, por lo menos en mi familia, es una necesidad, pues que era una necesidad de supervivencia, porque es que si no tu realidad es muy jodida. Es que, bueno, mi abuela, que creo que no era la única abuela del mundo, eran mis abuelos, yo vengo de una familia de vendedores ambulantes, se levantaban muy temprano cada mañana para irse con un camión o con un carro en burro a vender a otros pueblos, o sea, era una vida muy dura de trabajo físico durísimo, eran personas analfabetas. Luego llegaba, se tenía que ocupar de cocinar, obviamente, limpiar, cocinar, cuidar a las niñas, a los niños, o sea, era una vida... Entonces, creo que era una necesidad salir de ahí. Y la ficción es una necesidad para muchas personas de poner un poco de épica y de poesía en su vida, porque si no, realmente, si te ciñes a lo que es lo pragmático del día a día, pues es una manera de expandir el horizonte. Bueno, no sé, para mí maravillosa, formadora, y eso no significa que no pueda tener también una mirada crítica con mucha de la educación que nos han ido transmitiendo las propias mujeres entre nosotras, ¿no? Del miedo, sobre todo, que es, hostia, no hagas esto, es como todo el rato, no hagas esto que te va a pasar algo malo, ¿no? Pero es que tampoco sé si tampoco... O sea, es una mirada distanciada, pero no sé tanto si crítica, porque creo que también lo han hecho con las herramientas que tenían, que bastante bien lo han hecho, creo yo. Bueno, pero vuelvo a esta misma cosa de entre el blanco y el negro, toda esta gama de grises que hay, ¿no? Intentar ponerte también en ese lugar donde te transmiten determinados discursos, que muchos de ellos son machistas, y es la perversión del machismo, ¿no? Que muchas veces ha sido transmitido por tu madre, por tu abuela, porque el machismo es muy perverso y está en unas estructuras así escondidito a veces. Pero es que eran las herramientas que tenían, ¿no? Y yo creo que esta necesidad de poesía, de magia, es una necesidad de fuga. Y también hay otra cosa que me obsesionaba mucho y que creo que en la peli, no sé si lo hemos conseguido, pero por lo menos está trabajado, que eran esos espacios a los que no solamente es un... O sea, es que las mujeres, no solamente su discurso se ha relegado a otros sitios, que literalmente los espacios reservados a las mujeres han sido la cocina, el patio, el cuarto de baño. O sea, es que estamos hablando de una cosa física. Y a mí siempre me ha fascinado la capacidad de resiliencia que han tenido esas mujeres que a mí me han creado para hacer de esas pequeñas prisiones lugares de libertad muy bonitos, ¿no? Lugares donde se podían imaginar historias. Es como pequeñas venganzas, bueno, con lo que se puede hacer la libertad donde puedes, ¿no? Como, bueno, nos vais a encerrar aquí, pero bueno, esta será o sea, en esta cocina haremos lo que nos salga de los huevos, o sea, y contaremos historias e intentaremos proyectarnos en otro, no sé, y por eso lo trabajamos mucho con las mujeres, de estar en esos espacios y que también se mostrara una
no sé, una práctica de cuidados que es muy bonita también, aunque sea dentro del espacio doméstico, una práctica de quererse, de solidaridad, de sororidad, de escucha y de imaginación, que bueno, es lo que yo he vivido y estoy muy agradecida a esas mujeres que me han criado, porque con lo que tenían han conseguido hacer mucho. Ojalá hubieran podido hacer más, pero bueno, ya llegará el momento. Pues creo que lo tenemos que dejar aquí, pero creo que es el mejor final. Así que muchas gracias a todas, eskerrik asko. Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cinemaldia Podcast, englobado en las actividades del área Pensamiento y Debate. Puedes escuchar más conversaciones y clases magistrales en nuestra página web o en la plataforma que prefieras para escuchar audio. Hasta la próxima. Hurrengo arte.